La luz de la tarde entra por ventanas de piso a techo de Galerie Rousseau en Bahnhofstrasse, corazón financiero de Zúrich. Es 23 de noviembre de 2011, 6:47 p.m. En el espacio elegantemente minimalista, 37 coleccionistas de arte examinan obras expuestas, pinturas modernas, esculturas, fotografías de edición limitada, todo auténtico, todo valioso, todo parte del leilón privado que comenzará en 13 minutos. Un hombre de 58 años llamado Viktor Volkov camina lentamente entre obras. Viste traje Brioni de 8.000 euros, zapatos italianos hechos a mano, reloj Patek Philippe. Todo grita dinero viejo. Pero Víctor no es coleccionista por amor al arte. Es coleccionista porque arte es lavado de dinero perfecto. Compras pintura por 2 millones. Esperas 3 años. La vendes por 5 millones. Nadie pregunta de dónde vino dinero original. Arte es activo portable, sin fronteras, sin regulación seria. Oui, un arrêt cardiaque, immédiatement. Para Víctor, que trafica armas desde Rusia hacia Medio Oriente, arte es como convierte ganancias sucias en riqueza respetable. Lo que Víctor no sabe es que Galerie Rousseau no es galería real. Es operación del Mossad. Ha estado funcionando durante 14 meses. Obras son auténticas. Transacciones son reales. Pero dueños no son marchantes de arte. Son agentes de inteligencia. Y la pieza central del leilón de esta noche, óleo de artista francés valorado en 1,8 millones de euros. Contiene algo que ningún marco puede contener. Cuando Víctor se acerque para examen privado antes del leilón, cuando active luz UV incorporada para verificar autenticidad de firma, dispositivo oculto en marco, liberará aerosol de toxina, diseñada para causar paro cardíaco en 90 segundos. Y mientras 37 coleccionistas observan hombre prominente colapsar aparentemente de ataque cardíaco, nadie sospechará que acaban de presenciar asesinato más caro en historia del arte. Esta es la historia de Operación Lienzo Blanco, de cómo el Mossad rastreó a traficante de armas que suministraba misiles a Hezbollah, de cómo descubrieron su pasión por arte impresionista francés, de cómo abrieron galería completamente funcional en Zúrich durante más de un año solo para atraerlo, de cómo curaron leilón con obras auténticas valoradas en 47 millones de euros para crear ambiente perfecto, y de cómo convirtieron marco de pintura en arma letal que mató objetivo sin que nadie en salón supiera que habían presenciado ejecución. Si quieres más historias sobre las operaciones más pacientes del Mossad, las guerras invisibles libradas en galerías de arte, en lugar de campos de batalla, y los métodos que convirtieron belleza en muerte, suscríbete a este canal ahora. Activa la campanita porque lo que estás a punto de descubrir te mostrará que los asesinos más sofisticados a veces operan con catálogos de leilón en lugar de armas. Para entender por qué Viktor Volkov era objetivo del Mossad, hay que retroceder a 2005. Víctor nació en 1953 en Leningrado, ahora San Petersburgo, hijo de oficial del Ejército Rojo. Creció en privilegio relativo de élite soviética, educado en Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, destinado para carrera en servicio diplomático o inteligencia. Pero colapso de Unión Soviética en 1991 cambió todo. Como muchos de su generación y clase, Víctor vio oportunidad no en servicio estatal, sino en capitalismo salvaje de Nueva Rusia. En 1992, usando conexiones militares de su padre, Víctor estableció compañía de consultoría. Oficialmente, asesoraba empresas occidentales sobre hacer negocios en Rusia. No oficialmente, era intermediario entre compradores de armas y arsenales soviéticos que estaban siendo saqueados y vendidos. Durante años 90, cantidad masiva de armamento militar soviético desapareció. Tanques, helicópteros, rifles, misiles. Algunos fue a conflictos en Chechenia, Bosnia, África. Víctor no movía hardware grande como tanques. Su especialidad era misiles antitanque y sistemas antiaéreos portátiles, MANPADS, misiles que pueden derribar helicópteros y aviones de baja altitud. Extremadamente valiosos para grupos insurgentes y terroristas. Para 2000,
Víctor era millonario. Operaba red que compraba misiles de oficiales corruptos rusos y los vendía a través de intermediarios en Oriente Medio, Siria, Irán y, eventualmente, Hezbollah. No vendía directamente a Hezbollah. Usaba capas. Vendía a compañía fachada en Siria. Esa compañía vendía a gobierno sirio. Gobierno sirio transfería a Hezbollah. 3 grados de separación. Hacía rastreo difícil pero no imposible. Inteligencia israelí comenzó a rastrear a Víctor en 2006. Durante Segunda Guerra del Líbano, Hezbollah usó misiles antitanque rusos Kornet con efectividad devastadora contra tanques israelíes. 50 tanques Merkava fueron alcanzados, 5 destruidos completamente. Docenas de soldados murieron. Análisis de misiles recuperados mostró que eran variantes relativamente nuevas, no stock antiguo soviético. Habían sido fabricados en Rusia después de 2000. ¿Cómo Hezbollah obtuvo armamento ruso moderno? Inteligencia israelí siguió cadena de suministro hacia atrás. Hezbollah los obtuvo de Siria. Siria los compró de compañía fachada en Chipre. Esa compañía tenía vínculos con red de Víctor Volkov. No era prueba concluyente que resistiría a tribunal, pero era suficiente para servicios de inteligencia. Víctor estaba armando enemigos de Israel. Era objetivo legítimo. El problema era alcanzarlo. Víctor vivía principalmente en Moscú. Tenía apartamento en edificio de lujo, seguridad privada, conexiones con FSB, servicio de inteligencia ruso. Rusia no era lugar donde Mossad podía operar libremente. Ataque militar en Moscú era imposible. Provocaría crisis internacional. Envenenamiento era posible pero arriesgado. Rusia post-Litvinenko en 2006 estaba vigilante sobre asesinatos con veneno. Necesitaban atraer a Víctor fuera de Rusia, a territorio donde Mossad podía operar. Vigilancia de Víctor durante 2007-2008 reveló patrón interesante. Viajaba frecuentemente a Europa Occidental, Londres, París, Ginebra, Zúrich, no solo por negocios, también por placer. Víctor era coleccionista de arte serio, específicamente amaba impresionismo francés, Monet, Renoir, Pissarro. Asistía a leilões en casas importantes, Sotheby's, Christie's. Compraba piezas valoradas en cientos de miles o millones. Su colección personal en Moscú incluía obras valoradas conservadoramente en 30 millones de dólares. Para Víctor, arte era pasión genuina, pero también era inversión y lavado de dinero. Compraba arte con ganancias de tráfico de armas. Esperaba años. Vendía con ganancia legítima. Dinero ahora era limpio, y si valor apreciaba, ganaba 2 veces. Mossad identificó esta pasión como vulnerabilidad. Víctor era cauteloso sobre seguridad en contextos de negocios, pero en mundo del arte se relajaba. Asistía a eventos públicos, interactuaba con marchantes y coleccionistas. Era donde era más accesible. La idea de abrir galería falsa vino de Yael, analista de 36 años en División de Operaciones Especiales. Tenía formación en Historia del Arte antes de unirse a Mossad. Había estudiado en Sorbona. Entendía mercado de arte. Propuso crear galería legítima en ciudad que Víctor frecuentaba. Operar como negocio real durante tiempo suficiente para establecer credibilidad. Eventualmente, organizar evento que Víctor no podría resistir. Leilón privado con piezas que él codiciaba. Una vez dentro de galería, en ambiente controlado, ejecutar eliminación. La propuesta inicialmente enfrentó escepticismo. Operar galería de arte requería inversión masiva, tiempo, personal, obras auténticas para vender, meses o años de preparación. Era operación más ambiciosa y cara que Mossad típicamente consideraba para un solo objetivo. Pero análisis de riesgo-beneficio favorecía el plan. Víctor no era objetivo ordinario, era nodo crítico en red de suministro de armas. Eliminarlo interrumpiría flujo de armamento ruso a Hezbollah, y no había método más seguro disponible. Ataque en Moscú era demasiado arriesgado. Esperar que Víctor visitara Israel obviamente no era opción. Galería proporcionaba ambiente controlado en territorio neutral, donde Mossad podía operar con cierta seguridad. En septiembre de 2010,
Operación fue autorizada. Presupuesto, $15 millones. Duración estimada, 12-18 meses. Ciudad seleccionada, Zúrich. Zúrich era elección perfecta. Centro financiero global, ciudad neutral, mercado de arte robusto. Y Víctor la visitaba frecuentemente. Tenía cuenta en banco suizo. Le gustaba la ciudad. Galerie Rousseau fue establecida en enero de 2011. Ubicación, local comercial en Bahnhofstrasse, una de calles comerciales más caras del mundo. Alquiler, 25.000 francos suizos por mes. Pero ubicación era crítica. Galería en calle secundaria levantaría sospechas. Galería en Bahnhofstrasse señalaba seriedad y capital. 3 agentes fueron asignados como personal permanente. Yael se convirtió en directora. Su cobertura, Isabelle Rousseau, marchante francesa con 15 años de experiencia. Historia de fondo fue construida meticulosamente. Isabelle había trabajado en Christie's en París, luego galería privada en Ginebra. Ahora habría su propio espacio en Zúrich, todo verificable a través de documentos plantados y referencias de contactos del Mossad en industria del arte. Thomas, 42 años. Experto en arte con PhD real en Historia del Arte de Universidad de Berlín. Su trabajo era autenticación y curación. Su cobertura era mayormente auténtica. Era académico que había sido reclutado por Mossad años antes. Y Sophie, 29 años, asistente de galería, responsable de relaciones con clientes y logística. Su cobertura, joven profesional suiza comenzando carrera en mundo del arte. La galería necesitaba inventario, obras auténticas, no falsificaciones. Mercado de arte de alto nivel tiene expertos que pueden detectar fakes. Mossad no podía arriesgar reputación de galería con obras dudosas. Adquirieron arte a través de múltiples canales. Algunas piezas fueron compradas legítimamente en leilões usando fondos de operación. Obras de artistas contemporáneos valoradas entre 50.000 y 300.000 euros. Algunas piezas fueron proporcionadas por coleccionistas israelíes que prestaron obras temporalmente para causa nacional. Y sorprendentemente, algunas obras fueron piezas robadas recuperadas por Interpol que no habían sido reclamadas. Mossad tenía conexiones con División de Crimen Artístico de Interpol. Negociaron acceso a obras que estaban en limbo legal. Técnicamente, préstamos para exhibición cultural. Realidad, eran utilizadas como parte de operación de inteligencia. Inventario inicial de Galerie Rousseau incluía 47 obras valoradas colectivamente en 8 millones de euros. Suficiente para ser tomada seriamente. No tan extensa que levantara preguntas sobre financiamiento. La galería abrió oficialmente el 15 de enero de 2011. Recepción de inauguración. 120 invitados. Coleccionistas locales. Otros marchantes. Prensa especializada en arte. Todo legítimo. Yael, como Isabelle, dio discurso sobre su visión. Enfoque en artistas contemporáneos emergentes junto con obras selectas de maestros establecidos. Champagne, canapés, networking. Era inauguración perfectamente ejecutada de Galería Boutique seria. Durante siguientes meses, Galerie Rousseau operó como negocio completamente funcional. Exhibiciones rotativas cada 6 semanas. Trabajos de artistas contemporáneos. Algunas ventas fueron reales. Coleccionistas compraban obras. Dinero cambiaba manos. Comisiones fueron pagadas. Impuestos fueron declarados. Todo legal. Todo transparente. Porque Galería tenía que ser real, no solo fachada. Si Víctor o su gente investigaban, necesitaban encontrar negocio legítimo con historial de transacciones. Yael se sumergió completamente en rol. Asistía a ferias de arte, Art Basel, Frieze London, networking con otros marchantes, construyendo reputación. No era solo actuación. Estaba construyendo identidad que resistiría escrutinio más intenso. Thomas escribió artículos académicos sobre arte bajo su nombre de cobertura, publicados en journals especializados. Sophie manejaba redes sociales de galería, Instagram con fotos de exhibiciones, Facebook con anuncios de eventos, todo construyendo presencia digital que parecía auténtica porque era auténtica.
Para septiembre de 2011, Galerie Rousseau tenía reputación sólida en escena de arte de Zúrich. No era galería más importante, pero era respetada, conocida por buen ojo y profesionalismo, exactamente donde necesitaba estar para siguiente fase. Vigilancia de Víctor continuó durante este tiempo. Mossad rastreó sus movimientos, compras de arte, asistencia a leilans. En marzo de 2011, Víctor compró Monet Menor en Leilão de Sotheby's, en Londres, por 2.1 millones de libras. En junio, adquirió Pissarro en Christie's en París por 1.8 millones de euros. Estaba activo en mercado. Analistas del Mossad estudiaron sus patrones de compra, determinaron su rango de precios preferido. Artistas específicos que coleccionaba, y crucialmente, que prefería leilans privados sobre públicos. Leilans públicos tenían demasiada atención, prensa, otros postores elevando precios. Víctor prefería eventos VIP, leilans privados donde número limitado de coleccionistas serios competían por piezas selectas. Menos circo, más discreto. En septiembre de 2011, Yael comenzó a circular rumores en Mundo del Arte. Galerie Rousseau estaba organizando leilán privado especial en noviembre. Enfoque en impresionismo francés. Piezas excepcionales de colección privada que salían al mercado por primera vez en décadas. Invitaciones solo para coleccionistas selectos. Lista sería limitada a 40 personas. Los rumores fueron plantados estratégicamente. Yael mencionó a otros marchantes en confianza. Thomas discutió con académicos que conocían coleccionistas serios. Sophie dejó caer indirectas en redes sociales de arte. Nada demasiado obvio, solo suficiente para generar interés. El catálogo fue construido meticulosamente. Necesitaban obras que atraerían a Víctor específicamente. Mossad usó conexiones en Interpol para acceder a 3 pinturas impresionistas que habían sido recuperadas de robo en 1990s. Habían estado en almacenamiento legal durante años, mientras casos de propiedad se resolvían. Mossad negoció préstamo temporal, oficialmente para exhibición cultural. Adicionalmente, coleccionista israelí anónimo proporcionó 2 obras genuinas de su colección personal, préstamos patrióticos. Y pieza central, la obra que contendría dispositivo letal, fue adquirida en leilán de Casa Menor en Viena. Óleo de Jean-Baptiste Armand Guillaumin, artista impresionista francés menos conocido pero respetado. Paisaje pintado en 1889, autenticado por expertos. Valorado en 1.8 millones de euros. Mossad pagó 1.5 millones por ella. Inversión masiva para operación de inteligencia, pero necesaria. La pintura fue modificada en laboratorio en Tel Aviv. Marco original fue reemplazado con réplica exacta, pero réplica contenía compartimento oculto. Dentro, cartucho presurizado de toxina designada Cardiac 9. Era compuesto desarrollado específicamente para inducir paro cardíaco que parecía natural, basado en potasio en concentración extrema. Cuando inyectado o inhalado en dosis suficiente, causaba arritmia fatal, muerte en 60-120 segundos y, crucialmente, se metabolizaba rápidamente. Autopsia mostraría niveles elevados de potasio, pero no extremadamente fuera de rango normal para alguien con condición cardíaca. El mecanismo de liberación fue ingenioso. Marco tenía luz UV incorporada, común en marcos de alta gama para exhibición. Permite verificar firmas y detalles de pintura bajo luz ultravioleta. Detecta restauraciones y falsificaciones. Coleccionistas serios a menudo pedían ver obras bajo UV antes de comprar. Luz UV en marco estaba funcional. Pero cuando activada, también activaba mecanismo que liberaba aerosol de Cardiac 9 desde compartimento oculto. Aerosol era dirigido hacia persona parada frente a pintura. Inhalación era inevitable. Dosis letal en una respiración. Dispositivo fue probado extensamente en Israel, no con sujetos humanos, con maniquíes y simulaciones. Funcionaba perfectamente. Aerosol era invisible, sin olor. Liberación era silenciosa. Y luz UV proporcionaba distracción perfecta. Víctima estaría enfocada en examinar pintura. No notaría liberación de gas.
En octubre, invitaciones fueron enviadas. Lista de 40 coleccionistas fue cuidadosamente curada. 35 eran coleccionistas reales, personas que Yael había conocido durante año de operación de galería. Clientes previos, contactos de ferias de arte, todos legítimos. Esto era crítico. Leilaun tenía que parecer real. No podía ser lleno de agentes falsos. Coleccionistas reales proporcionaban autenticidad. Y 5 spots fueron reservados para invitados especiales, introducidos por clientes existentes. Viktor Volkov fue contactado indirectamente. No invitación directa. Eso habría sido sospechoso. En cambio, marchante en Ginebra que Viktor conocía y que tenía vínculos secretos con Mossad, mencionó Leilaun en conversación casual. Hay este evento en Zúrich, Galerie Rousseau, piezas impresionistas excepcionales. Difícil conseguir invitación, pero puedo preguntar si te interesa. Viktor mostró interés inmediato. Guillaumin raramente aparecía en mercado, y otras piezas en catálogo eran tentadoras. Sí, definitivamente interesado. Marchante contactó a Yael. Viktor Volkov, coleccionista serio, quiere asistir. ¿Hay espacio? Yael fingió considerar. Viktor tenía reputación. Solvente. Serio. Está bien, puede venir. Invitación fue enviada a Viktor. 23 de noviembre, 7:00 p.m. Galerie Rousseau, Bahnhofstrasse 47, Zúrich. Evento privado. Catálogo adjunto. Viktor confirmó asistencia el 5 de noviembre. 18 días para preparación final. Mossad finalizó logística. El plan era simple, pero requería timing perfecto. Leilaun comenzaría a 7:00 p.m. Antes de Leilaun, a partir de 6:30 p.m., coleccionistas podrían ver obras. Inspección previa era estándar. Permitía que postores examinaran piezas de cerca antes de decidir cuánto ofertar. Durante inspección, Viktor inevitablemente querría examinar Guillaumin. Era pieza más valiosa, y estaba en su rango de precio. Thomas, como experto de galería, ofrecería activar luz UV para que Viktor examinara firma y detalles. Cuando luz UV fuera activada, dispositivo liberaría toxina. Viktor la inhalaría. En 90 segundos colapsaría. Parecería ataque cardíaco. Ambulancia sería llamada. Pero Viktor estaría muerto antes de llegar a hospital. El equipo de extracción estaría afuera, no para extraer a Viktor, para extraer a Yael, Thomas y Sophie inmediatamente después. Una vez que Viktor fuera declarado muerto, investigación comenzaría. Policía suiza haría preguntas. No podrían encontrar evidencia de asesinato, pero tampoco podían arriesgar que interrogatorio extenso revelara identidades verdaderas de personal de galería. Plan era que en confusión después de colapso de Viktor, 3 agentes saldrían discretamente. No dramáticamente. Solo mencionarían que necesitaban aire fresco o hacer llamadas. Una vez afuera, desaparecerían. Para cuando policía quisiera entrevistarlos formalmente, ya estarían fuera de Suiza. Galerie Rousseau sería cerrada. Investigación encontraría galería abandonada. Pero sin conexión clara a muerte de Viktor, solo coincidencia trágica que coleccionista tuvo ataque cardíaco durante evento de arte. El 23 de noviembre llegó. Día fue pasado en preparación final. Obras fueron colgadas para exhibición óptima. Guillaumin en posición central. Iluminación fue ajustada. Champagne fue entregado. Catering organizado. Todo tenía que parecer evento normal. A las 6:00 p.m., Yael, Thomas y Sophie hicieron verificación final. Dispositivo en marco fue probado remotamente. Funcionando. Señal de activación clara. Todo listo. A las 6:30 p.m., primeros invitados llegaron. Coleccionistas en trajes caros. Vestidos elegantes. Saludos. Champagne. Conversaciones sobre arte. Atmósfera era exactamente como debía ser. Elegante. Sofisticada. Relajada. Viktor Volkov llegó a las 6:47 p.m. Puntual pero no primero. Vestía traje oscuro impecable. Saludó a Yael. Isabel, gracias por invitación. He oído cosas excelentes sobre tu galería. Yael sonrió. Encantada de tenerte aquí, Viktor. Creo que encontrarás piezas muy interesantes esta noche.
Víctor comenzó a circular. Examinó obras, conversó con otros coleccionistas que conocía, bebió champán, lucía relajado, sin señales de paranoia o sospecha. Esto era su elemento. A las 7:05 p.m. se acercó al Guillomín. Se paró frente a él. Estudió la composición, colores, pinceladas. Thomas se acercó. Pieza excepcional, ¿verdad? De colección privada. Primera vez en mercado en 40 años. Víctor asintió. Es hermosa. La firma parece correcta. ¿Tienes documentación de proveniencia? Thomas abrió carpeta. Mostró documentos. Historia de propiedad rastreada hasta 1920. Todo verificado. Víctor revisó papeles. Parecía satisfecho. ¿Puedo verla bajo V? Thomas asintió. Por supuesto. Permíteme activar la luz. Presionó botón escondido en lado del marco. Luz ultravioleta se encendió, iluminando superficie de pintura con resplandor púrpura, revelando detalles invisibles bajo luz normal. Víctor se inclinó más cerca. Examinaba firma del artista en esquina inferior derecha. Bajo V, firma brillaba levemente. Autenticidad confirmada. Lo que Víctor no vio fue liberación casi imperceptible de aerosol desde compartimento oculto en marco. Nube microscópica dispersándose hacia su rostro. La inhaló sin darse cuenta. Una respiración, 2. Suficiente. Víctor continuó examinando pintura por 15 segundos más. Luego se enderezó. Excelente. Definitivamente voy a ofertar por esta. Thomas sonrió. Será competencia interesante. Desactivó luz V. Víctor se alejó. Fue a examinar otra obra, pero después de 30 segundos se detuvo. Puso mano en pecho, expresión confundida. Thomas lo notó. ¿Estás bien? Víctor parpadeó. Solo me siento extraño. Mareo. A los 60 segundos post-exposición, Víctor tambaleó. Otro coleccionista lo agarró del brazo. «Víctor, ¿qué pasa?» Víctor intentó responder, pero palabras salieron arrastradas. Su rostro estaba pálido, sudando. A los 75 segundos, sus rodillas cedieron. Colapsó. Otros invitados gritaron. Sophie corrió hacia él. Gritó llamar ambulancia. Yael sacó su teléfono. Marcó emergencias. Thomas se arrodilló junto a Víctor. Verificó pulso. Débil. Irregular. Comenzó RCP. Profesionalmente. Como si realmente intentara salvarlo. A los 90 segundos post-exposición, corazón de Víctor entró en fibrilación ventricular. Arritmia caótica, sin bombeo efectivo. A los 120 segundos, paro cardíaco completo. A pesar de RCP de Thomas, Víctor estaba muerto. Pero Thomas continuó con prensiones. Tenía que parecer que estaban haciendo todo posible. Otros invitados estaban en shock. Algunos lloraban, otros llamaban a sus propios contactos. Caos controlado. Ambulancia llegó en 7 minutos. Paramédicos tomaron control. Continuaron RCP. Usaron desfibrilador. Sin respuesta. Transportaron a Víctor a ambulancia. Continuaron esfuerzos de reanimación en ruta a hospital, pero fue declarado muerto a llegada. 8:14 p.m. Causa preliminar. Paro cardíaco. En galería, policía llegó. Comenzaron a tomar declaraciones. Yael, como dueña, fue entrevistada primero. Explicó evento. Víctor había colapsado súbitamente. Parecía ataque cardíaco. No sabía de condiciones médicas previas. Era coleccionista que había venido por invitación de marchante en Ginebra. Thomas fue entrevistado. Describió cómo Víctor había estado examinando obras. Parecía bien. Luego súbitamente colapsó. Thomas había intentado RCP hasta que paramédicos llegaron. Sophie proporcionó lista de invitados. Policía comenzó a entrevistar a otros coleccionistas. Todos contaron misma historia. Hombre había colapsado. Parecía ataque cardíaco. Nada sospechoso. Nadie mencionó luz V porque no había sido inusual. Ver obras bajo V era práctica estándar. A las 9:30 p.m., policía permitió que invitados se fueran. Evento obviamente estaba cancelado. Obras fueron aseguradas como evidencia temporalmente hasta que investigación confirmara que no había juego sucio. Yael, Thomas y Sophie permanecieron limpiando.
A las 10:15 p.m. dijeron a policía que cerrarían galería. Necesitaban procesar lo que había pasado. Oficial asintió. Les pidió que estuvieran disponibles para preguntas de seguimiento. Por supuesto, dijo Yael. Salieron por puerta trasera a las 10:30 p.m., caminaron 2 calles, subieron a van que esperaba, conducida por Dove, agente de extracción. Van los llevó directamente a aeropuerto. Vuelo privado estaba esperando. No vuelo comercial. Demasiado arriesgado. Jet privado registrado a compañía de leasing legítima, pero controlada por intereses israelíes. Despegaron a las 11:47 p.m. Destino: Tel Aviv vía Atenas. Para cuando policía suiza intentó contactar a personal de Galerie Rousseau al día siguiente, todos habían desaparecido. Galería estaba cerrada. Teléfonos desconectados. Investigación reveló que Isabelle Rousseau, Thomas Müller y Sophie Berger eran identidades que no resistían escrutinio profundo. Documentos de fondo existían, pero conexiones personales eran delgadas. Referencias conducían a callejones sin salida. Policía suiza concluyó que algo extraño había pasado. Pero autopsia de Víctor no mostró evidencia de asesinato. Niveles de potasio estaban elevados, pero no imposiblemente. Víctor tenía 58 años. Coleccionista de arte rico, implicaba vida de estrés y posiblemente dieta pobre. Paro cardíaco era plausible. Sin trauma físico, sin toxinas detectables en panel estándar. Causa de muerte fue listada como paro cardíaco de origen natural, con nota de que circunstancias eran inusuales, dado que víctima colapsó durante evento en galería que posteriormente resultó ser operada por personas bajo identidades falsas. Caso generó especulación en prensa suiza. Galerie Rousseau había sido fachada para operación criminal, lavado de dinero. ¿Por qué personal desapareció si muerte fue natural? Pero sin evidencia de crimen, investigación se estancó. Interpol fue notificada. Pero sin víctima de crimen claro, no había base para investigación internacional agresiva. Para Mossad, operación fue éxito completo. Víctor Volkov estaba muerto. Traficante de armas eliminado. Red de suministro a Hezbollah interrumpida. Y método fue tan limpio que incluso con sospecha no había prueba de asesinato. Costo de operación fue masivo. $15 millones. 14 meses de preparación. Galería completamente funcional sacrificada después de un uso. Pero resultado justificaba inversión. Víctor no era objetivo ordinario. Era nodo crítico que tomó años rastrear y más años encontrar método para eliminar. Para comunidad de inteligencia internacional, operación eventualmente se convirtió en leyenda. Detalles filtraron lentamente durante años siguientes. En 2014, oficial retirado del Mossad mencionó en entrevista anónima que Israel había operado galería de arte en Europa como cobertura para operación. No dio detalles específicos. En 2017, periodista investigativo conectó desaparición de personal de Galerie Rousseau con muerte de Víctor Volkov. Sugirió que podría haber sido operación de asesinato. En 2019, exagente en libro de memorias, confirmó que Mossad había usado negocio de arte como fachada, pero no confirmó objetivo específico o método. Para coleccionistas que habían asistido a Leilão esa noche, experiencia fue traumática. Habían presenciado muerte de colega, y luego descubrieron que galería era falsa. Algunos se preguntaron si obras que habían comprado de Galerie Rousseau durante año anterior eran auténticas. Mayoría lo eran. Mossad no tenía razón para vender falsificaciones. Habría arruinado reputación que estaban construyendo. Para familia de Víctor, muerte fue procesada como tragedia natural. Paro cardíaco súbito. Víctor tenía recursos para mejor atención médica, pero incluso mejores médicos no pueden prevenir algunos eventos cardíacos. Funeral fue asistido por cientos. Empresarios rusos. Coleccionistas de arte. Algunos probablemente criminales también. Su colección de arte fue eventualmente subastada. Obras valoradas en 30 millones generaron 42 millones en Leilão de Sotheby's en 2013. Ganancias fueron a su esposa e hijos. Ninguno sabía naturaleza real de negocios de Víctor. Para ellos,
Era empresario exitoso con pasión por arte. Para Hezbollah, pérdida de Víctor fue problema operacional. Flujo de armas rusas disminuyó significativamente. Eventualmente encontraron nuevos proveedores, pero tomó tiempo, y armas que llegaron después eran de calidad inferior o más caras. Víctor había proporcionado acceso único a arsenales rusos a precios favorables. Su red de contactos militares era irreemplazable. Para Yael, Thomas y Sophie, operación dejó impacto psicológico complejo. Habían vivido durante 14 meses como marchantes de arte. No era cobertura temporal, era vida completa. Yael había desarrollado relaciones genuinas con coleccionistas. Algunos se habían vuelto casi amigos. Apreciaba arte que vendía. Disfrutaba curando exhibiciones, y luego todo fue revelado como elaborada mentira diseñada para matar un hombre. En sesiones de debriefing psicológico, Yael describió disonancia cognitiva. Una parte de mí era Isabel. Amaba el arte. Amaba el negocio. Otra parte sabía que Isabel era ficción, que todo estaba construido para un momento, un asesinato. Es difícil integrar esas dos realidades. Thomas, el experto en arte, tuvo conflicto similar. Había escrito artículos académicos reales bajo su identidad de cobertura, artículos que fueron citados por otros académicos. Había contribuido al campo genuinamente, pero todo bajo nombre falso para operación que terminó en muerte. Sophie, la más joven, encontró más fácil separar. Para ella era actuación desde inicio, rol que jugó bien, pero nunca confundió con identidad real. La moralidad de Operación Lienzo Blanco permanece contestada. Víctor Volkov traficaba armas que mataban soldados israelíes. Era criminal por cualquier estándar, pero método de asesinato implicó crear negocio completamente funcional, interactuar con docenas de personas inocentes, coleccionistas que compraron arte, artistas cuyas obras fueron exhibidas. Todos fueron utilizados sin su conocimiento como parte de elaborado engaño. Argumentos a favor señalan que no hubo daño colateral. Solo Víctor murió. Obras de arte vendidas durante año de operación eran auténticas. Transacciones fueron legítimas. Nadie perdió dinero excepto Mossad, que financió operación. Y Víctor fue eliminado sin violencia pública, sin explosión, sin tiroteo. Muerte pareció natural. Argumentos en contra señalan que explotar confianza en instituciones culturales, como galería de arte, erosiona tejido social. Mercado de arte depende de confianza entre marchantes y coleccionistas. Revelar que Galería Respetada era fachada de asesinato daña esa confianza. También hay pregunta de proporcionalidad. $15 millones y 14 meses de operación para un objetivo eran justificados, ¿o recursos habrían sido mejor usados de otras formas? Mossad argumentaría que Víctor era objetivo único. Método convencional no estaba disponible, y información de inteligencia sugería que estaba planificando transferencia mayor de armas a Hezbollah. Eliminarlo antes de esa transferencia salvó vidas israelíes. Para industria del arte, revelación de que Galerie Rousseau era operación de inteligencia causó onda de preocupación. Si Mossad podía operar galería falsa durante año, ¿qué otras galerías podrían ser fachadas? ¿Cómo coleccionistas podían confiar? Organizaciones de industria intentaron tranquilizar. Este era caso extraordinario. No indicaba problema sistémico, pero semilla de duda había sido plantada. El Guillaumin, que contenía dispositivo letal, fue eventualmente recuperado por policía suiza. Marco fue examinado. Técnicos encontraron compartimento oculto. Residuos químicos fueron detectados. Confirmó sospecha de que pintura había sido armada. Pero para entonces, operativos responsables estaban mucho más allá de alcance de justicia suiza. Pintura misma, obra de arte genuina de 1889, fue eventualmente subastada. Nueva propietaria fue coleccionista japonesa que pagó 2.1 millones de euros. No le importaba historia oscura. Arte era arte. Valor era valor. Esta es historia de cómo Mossad operó galería de arte durante 14 meses para matar un hombre, de cómo invirtieron $15 millones en operación más paciente y cara de su historia, de cómo convirtieron marco de pintura en arma letal que nadie sospechó.
y de cómo asesinato en medio de leilão de arte fue tan perfectamente ejecutado que incluso con investigación fue atribuido a causas naturales. Porque a veces, guerra no se libra con tanques y misiles, se libra con champaña y catálogos de leilão, con luz ultravioleta que revela más que autenticidad de firma, con paciencia medida, no en horas sino en meses, y con comprensión de que objetivo más peligroso es uno que nunca sospecha, que galería que visita, arte que admira y belleza que aprecia están todos cuidadosamente orquestados para su muerte.